clase teórica que hemos perdido y teniendo en cuenta también la magnitud que representa el derecho romano, no solo en su extensión, sino, como dije en otra clase, la influencia que ha tenido en el derecho argentino, la influencia que ha tenido en nuestro Código Civil y en todo, y prácticamente en todo el derecho conocido, así como Grecia tuvo influencia en la filosofía, eh, el derecho romano ha influido en todos los sistemas conocidos vigentes, sobre todo, no solo en la parte de derecho sustancial, sino también en los procedimientos. En ese sentido, y para poder trabajar el martes que viene, llevar adelante el trabajo práctico, hoy la doctora Rodríguez va a hacer un repaso de los primeros puntos de la unidad 2 que van a formar parte del trabajo práctico. El jueves que viene vamos a tratar, vamos a continuar y vamos a hacer lo posible por terminar la unidad número 2, que es compleja y larga. Tenemos que ver el jueves que viene todo lo que es cosa, todo lo que es patrimonio para el derecho romano, los derechos reales, los derechos personales, las acciones y el proceso, que como vamos a analizar la semana que viene, vamos a hacer una diferenciación de lo que entendían por derechos patrimoniales o patrimonio los romanos y el patrimonio actual. Eh, por ahí adelantándome un poco a lo que vamos a ver la semana que viene, eh, el derecho romano permitía, el derecho romano permitía que existan personas sin patrimonio, situación que hoy en día no se concibe por cuanto el patrimonio es inherente a la persona. Ellos sostenían eso por cuanto partían de conceptos, como siempre he dicho, conceptos sencillos. El patrimonio estaba formado por cosas y bienes, una vez deducidas las cargas y, y las deudas o las obligaciones. En cambio, en el concepto actual, todo forma parte del patrimonio. Las cosas, los bienes, ya sean materiales, inmateriales, que estén, por supuesto, en el comercio, que es otra de las situaciones que vamos a analizar la semana que viene. La clasificación de cosas según el derecho romano, que no ha variado en mucho en el derecho actual, que ha sido receptado por el Código Civil y luego eh, por las modificaciones. Y tal vez la primera clasificación que tenían era res extracomercio y res incomercio. Y también hacían una clasificación intra y extra patrimonio. Después vamos a analizar la semana que viene cuáles eran las cosas que estaban dentro del patrimonio, cuáles en el comercio y cuáles no. Vamos a ver cosas también, cosas fungibles, vamos a ver cosas divisibles, principales y accesorias, fructíferas y no fructíferas, y por supuesto el concepto de lo que son cosas materiales e incorporales. Eh, Asimismo, vamos a ver los derechos que recaen sobre esas cosas, sobre la potestad que tienen un individuo sobre las cosas corporales o incorporales, que son los derechos reales. Si bien es distinto a la concepción que tenemos hoy en día de derechos reales, el derecho romano distinguió entre acciones reales y acciones personales, y ahí marcaban la diferencia. ¿Cuál era la relación jurídica sustancial entre una persona y una cosa, o entre dos personas entre sí, uno pasivo y otro activo, que sería el concepto de las acciones personales? Y como hecho más que trascendental, también
aparte de cosas, patrimonio, derechos reales, vamos a analizar el derecho procesal. Se dijo ya en algunas de las clases que había un derecho sustantivo y un derecho procesal. En la actualidad, el derecho sustantivo, que es casualmente el que consagra y el que regula y otorga los derechos a los ciudadanos para vivir en una sociedad civilizada, está formada por el derecho sustantivo, que en la República Argentina es materia de fondo que se llama y es facultad privativa del Estado Nacional. En cambio, el derecho procesal se refiere al mecanismo que ponemos en funcionamiento cuando queremos hacer valer esos derechos y sentimos que el mismo se encuentra vulnerado para lograr restablecer el orden. Y había un precepto que lo conversamos también hace algunos días, que no es ni más ni menos que dar a cada cual lo suyo. Vamos a ver a cargo de quién estaba este derecho y cuáles eran las acciones y las excepciones y el proceso, teniendo en cuenta el derecho, no específicamente el proceso. Fíjense que hasta el día de hoy la actio, que es la acción, y la excepción se mantiene vigente cuando en derecho procesal hablamos de actor, hablamos de demandado, para poder trabar la litis. Y dentro de la acción está la pretensión, que la pretensión es el derecho subjetivo que que queremos hacer valer. La acción es el medio y el proceso es el camino que debemos recorrer para lograr una decisión estatal para restablecer el orden jurídico que consideramos alterado. Digo esto porque, haciendo una breve introducción de lo que va a ser la semana que viene, porque del, es la base del derecho procesal actual. Si vemos distintas acciones de carácter personal o de carácter real que hoy en día están vigentes, las acciones posesorias, las acciones reivindicatorias, res es cosa y la vindicatio es recuperar la cosa. Son acciones que ya estaban previstas en el derecho romano y que se planteaban ante los magistrados o ante los jueces. También ya en el corpus iuris civilis y en las institutas de Gallo, establecía la distinción entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público es lo que hoy conocemos como el derecho penal. El derecho privado es, eh, es cuando intervienen dos particulares y lo que hace el Estado actualmente y en aquella oportunidad, de acuerdo a la época en la que se dividía el derecho romano, pero principalmente república y luego imperio, estaba en manos de magistrados o del cónsul en la época republicana y en la época del imperio en manos de magistrados que eran auxiliares del emperador. Estaban los pretores también, que eran aquellos que creaban jurisprudencia. Este derecho público es asimilable hoy en día al derecho penal y que tiene como por objeto, en este caso, restablecer el orden jurídico alterado. Con posterioridad, también vamos a ver la extinción de las personas físicas, cuáles son sus consecuencias jurídicas, la sucesión ab intestato y la sucesión testamentaria. Al día de hoy siguen vigentes conceptos muy claros que han tenido los romanos y que han sido copiados casi textualmente en lo que hace. Cambiaron las formas, evolucionó el derecho, por supuesto, porque se van planteando nuevas situaciones, pero el derecho sucesorio establece la posibilidad que los bienes del fallecido sean heredados por sus descendientes. Ha cambiado, por supuesto, el régimen de familia, por consiguiente, va directamente de la mano del derecho sucesorio y de quienes son herederos
de una persona fallecida. También está la posibilidad de ser sucesor a título particular mediante la sucesión intestada, mediante un testamento. Que el derecho romano permitía ceder entre vivos el patrimonio. En el caso del derecho actual, al ser una condición y un derecho inherente a la persona, no se puede ceder el patrimonio, pero sí se puede mantener indiviso dentro del marco y del ámbito del derecho sucesorio. Bueno, esto es una pequeña introducción que vamos a ir viendo. Si ustedes quieren ir, vamos a preparar un cuadro para hacerlo de la manera más práctica y sencilla. A lo mejor no vamos a tener tiempo de ver todos y cada uno de los puntos en los que hace la clasificación de los derechos reales, por supuesto, lo vamos a ver a todos: el derecho real de dominio, el derecho de condominio, superficie, enfiteusis, hipoteca. Vamos a ver también las distintas acciones, las acciones posesorias. Eh, Vamos a tratar de la clasificación de las cosas eh, que reviste hoy en día una vital importancia para comprender el derecho actual y para la resolución de conflictos en la actualidad. Reitero, el derecho evolucionado ha sufrido nuestro derecho privado modificaciones sustanciales, pero la base y el espíritu y la influencia es la misma, el derecho romano. Así como en la filosofía influyó el derecho griego, eh, influyó la cultura griega, en el derecho ha influido Roma. Roma, ya sea, como hablamos en su oportunidad, que abarcaba casi toda Europa, norte de África y una parte de Asia, en donde estuvo el Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla en 1453. Reitero porque estamos hablando de más de 1500 años, casi más de 2000 años de historia romana, de los cuales la más importante es el período de Justiniano, que compiló y dictó el Corpus Iuris Civilis, que estuvo a cargo de Gallo y de Ulpiano. En especial en lo que hace al derecho procesal, son las institutas de Gallo, que recién fueron descubiertas muchos años después, pero forman parte de esa recopilación que formó y se denomina el Corpus Iuris Civilis. Bueno, felicitarlos que en un día como hoy estén dispuestos a participar y a escucharnos y a seguir aprendiendo y apostando a la educación pública. Simplemente les quería decir eso. Nos vamos a estar viendo la próxima semana. Me voy a quedar en la clase en silencio a aprender de la doctora Rodríguez. Muchas gracias, alumnos, estudiantes. Doctora Rodríguez, queda en sus manos. Acá estoy, estaba escuchándola atentamente. Bueno, qué calor, ¿eh? Voy a compartir el PowerPoint. Ustedes avísenme si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno. Ahora sí, no sé si a alguno le quedó alguna duda de lo que vimos en clases anteriores que tengan que ver con la parte del trabajo práctico número 1 y los primeros 3 puntos del trabajo práctico número 2, no, con el trabajo práctico 2 y las 3 primeras preguntas del trabajo práctico número 3. Cosa de que hagamos un paneo general de eso, y si no, pasamos directamente a la segunda parte del trabajo práctico 3, que sería esta parte de negocio jurídico. Díganme si tienen alguna duda, si no,
Empiezo con esto directamente. Profe, Diga. ¿podría mencionar otra vez los tipos de modos de adquisición de la patria potestad? Sí, a ver, no tengo acá un cuadrito. No, creo que no les agregué acá un cuadrito de ese tema. A ver, veamos cómo les había hecho yo. Tienen ustedes el cuadrito ahí que les había puesto yo porque yo les hice un resumen de ese Tenía tema. como nacimiento, legitimación, adopción y abrogación, ¿serían los 4? Ah, bien, bueno. En ese tema del tema de... ustedes sabían, entienden la diferencia entre patria potestad y parentesco, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Ustedes tenían la adopción en realidad es una forma de adquisición de la patria potestad mediante la adrogación, ¿sí? Que es una forma legítima de adquirir la patria potestad. Ustedes saben que la patria potestad la podían adquirir alieni iuris o sui iuris, ¿sí? En este caso, ¿qué significaba? La patria potestad por cognación era cuando se aceptaba, cuando nacía, cuando era el lazo biológico, el lazo sanguíneo, ¿sí? En el momento en que el pater, porque el único que ejercía la patria potestad era el pater, en ese caso, en el momento del nacimiento de los hijos, automáticamente, por cognación, ya adquiría la patria potestad sobre, ¿sí?, los hijos. En ese caso, recuerden ustedes que la patria potestad es ese cúmulo, digamos, de acciones o de aptitudes que tenía de poder de dominio que el pater ejercía con respecto a todos los miembros de su familia que estaban sometidos a ese pater. Cuando había, por ejemplo, sui iuris, estaban sometidos a la patria potestad. Cuando era alieni iuris, no estaban sometidos a la patria potestad. Había un parentesco, pero no había un sometimiento de patria potestad. Como por ejemplo, también una parte legítima de adquirir esa patria potestad era el matrimonio. Si era un patrimonio sine manu, que se conoce, digamos, que era alieni iuris, la mujer seguía sometida a la patria potestad de su anterior pater. ¿Qué quiere decir? Seguía bajo la patria potestad del padre, supónganse. Y el patrimonio también, o sea, no pasaba al marido, y el marido no se constituía como pater, ni ella se tenía bajo el marido esta calidad legítima como si fuera hija. Entonces, en este caso había parentesco, pero no había patria potestad. Cuando era, por ejemplo, cum manu, en ese caso que pasaba tanto el patrimonio de la mujer como la patria potestad al nuevo pater, si era el marido, el pater, ahí entraba la patria potestad como hija, si era el suegro, entraba como nieta. En ese caso, como era sui iuris, pasaba la patria potestad y se adquiría de manera legítima, ¿sí? Podía ser una adrogación. Después la adopción era otra. Yo les expliqué como una adopción plena cuando se pasaba todos los bienes de ese adoptado, digamos, y se sometía a la patria potestad del nuevo pater, era una adopción sui iuris. Entonces, la adopción, por ejemplo, el matrimonio cum manu, esas son diferentes especies de adquirir esa patria potestad, de que estén bajo el dominio de ese pater. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Esa era la duda? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda tienen? A ver, acá hay un chat. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a las preguntas del trabajo práctico 3, que vendría a ser desde la 4 hasta la 7, ¿sí? Vamos a ver lo que es el negocio jurídico. Este PowerPoint se lo vamos a subir a la plataforma también, así que quédense tranquilos. En este caso, lo que vendría a ser un hecho y acto jurídico. Sí, Cáceres, eso vamos a ver. Vamos a ver lo que es el negocio jurídico. En este caso, el negocio jurídico para el derecho romano era el acto, ¿sí?, que ahora también van a ver la diferencia entre hecho y acto, es el acto del hombre que está encaminado a lograr determinados fines, obviamente lícitos, que ahora después también vamos a ver la diferencia, y que se encuentran parados por un marco legal, ¿sí? Obviamente que
ese acto que realice con fines lícitos tiene que estar tutelado por la ley, ¿sí? Acá yo les puse algunas definiciones, por ejemplo está la de Carlos Longo y la de Ursino Álvarez Suárez. La de Longo dice que es una manifestación de voluntad privada que se dirige a un fin práctico y que está aprobado por el derecho. Es lo mismo que dice arriba, digamos, ¿sí? Pero le agrega obviamente lo que es el tema de producir los efectos. ¿Por qué? Porque todo negocio jurídico, que es esa expresión de voluntad, digamos, del hombre, que tiene como fin lograr algunos objetivos lícitos, siempre tiende a producir efectos determinados, que eso es lo que vamos a ver, porque si por ahí el efecto del acto jurídico no está amparado dentro de la ley o tiene algún defecto que puede provocar su nulidad, se puede dar lugar a una conversión, que es lo que vamos a ver después. Después Ursino Álvarez habla de prácticamente lo mismo, nada más que en vez de decir, digamos, hombre, dice es el acto de autonomía privada mediante los cuales los particulares regulan por sí sus propios intereses en relación con los efectos jurídicos precisos de conformidad con la función económica social, obviamente del acto jurídico, del negocio jurídico que ellos vayan a realizar, ¿sí? Que en este caso, cuando habla de función social y económica, está como describiendo de cierto modo los efectos determinados, que es lo que hablaba, digamos, Carlos Longo, cuando decía producir efectos determinados, Ursino agrega que esa función de los efectos era económica social, ¿sí? A eso se refiere. Ahora bien, en este caso siempre hay que tener en cuenta que todo negocio jurídico tiene que ser una manifestación libre y consciente de la voluntad, ¿sí? O sea, tiene que haber voluntad, tiene que haber discernimiento, tiene que ser libre y tiene que tener como fin lograr determinados, o sea, lograr tener determinados fines. Eso es lo que tiene que hacer, ese es a lo que va dirigido. ¿Por qué tiene que ser un voluntario, libre y consciente? Porque ya no sería un acto, un negocio jurídico. O sea, si estamos hablando de que la voluntad está viciada o de que fue coaccionado para el negocio jurídico, por ejemplo, para la celebración de un contrato, o no estaba consciente en el momento de celebrarlo, y ya automáticamente ese negocio jurídico pasaría a ser nulo porque está viciado, ¿sí? Entonces, bueno, por eso tiene que ser esa manifestación del negocio que hacen las dos partes, como le dije, por ejemplo, un contrato sería un negocio jurídico. En ese caso, tiene que ser libre, consciente y voluntario. Veamos acá. ¿Cuáles son los tipos de negocios jurídicos? Estamos hablando, obviamente, del derecho romano, ¿sí? En este caso tenemos los unilaterales, ¿sí? Que van a depender solo de la voluntad del individuo. Por ejemplo, el testamento. Ahí le puse los ejemplos al costado, como para que vayan entendiendo de qué es. En un testamento no hace falta la voluntad de los herederos, ¿sí? En este caso, o sea, obviamente un heredero podía renunciar a la herencia, que lo van a ver después con el doctor Miranda, pero en este caso, para que quede conformado ese negocio jurídico, que era el testamento, que era un acto, digamos, voluntario, consciente y libre, que realizaba una persona y que tenía efecto post-mortem, que era ese testamento, con el solo hecho de que lo deje ya era un negocio jurídico unilateral válido, ¿sí? Ya lo que pase de ahí en adelante y las consecuencias jurídicas respecto a los herederos ya era otra cosa. Estamos hablando del testamento en sí mismo. Después estaban los bilaterales, en donde tenía que haber un mínimo de dos partes, ¿sí? Donde cada una de ellos establecía y realizaba, digamos, una declaración de voluntad, también libre y consciente. Por ejemplo, un contrato, ¿sí? En un contrato siempre hay dos o más partes, ¿sí? En este caso, oneroso, que también podría ser un contrato, pero en este caso un contrato de venta. Cuando hablamos de oneroso, siempre tiene como condición, ¿sí? Una entrega de contraprestación en dinero, ¿sí? Por eso es oneroso. Cuando hablamos de gratuito, en ese caso, la adquisición se produce sin necesidad de una contraprestación de dinero, ¿sí? No hay un enriquecimiento con respecto a una de las partes. Por ejemplo, puede ser la donación. Una persona dona y la otra acepta la donación, ¿sí? Entonces, es bilateral, pero en este caso también es gratuito.
Después tenemos los formales, ¿sí? Que en este caso, en los formales, la ley es la que establece la forma y los requisitos que tiene que tener ese contrato, digamos, qué formalidades tiene que cumplir para que sea válido. ¿Sí? Si no cuenta con esos requisitos formales, automáticamente podría declararse algún tipo de nulidad o anular alguna especie dentro de lo que vendría a ser ese negocio jurídico. Después tenemos los no formales. En el caso de los no formales, se podía dar, por ejemplo, cuando las partes expresaran su voluntad de cualquier manera, puede ser clara y manifiesta, dice ahí, como para que ustedes vean un ejemplo que les puedo dar, el comodato, ¿sí? Un comodato que es el préstamo de uso gratuito. En este caso, uno entrega en comodato, ¿sí? Un inmueble, por darles un ejemplo, se puede hacer de manera escrita, se puede hacer también de manera escrita, obviamente, que todo lo que esté escrito en un contrato es ley para las partes. Ahora, también puede ser un contrato de comodato verbal. Digamos, voy, ya, te presto a un primo, te presto la casa, viví 6 meses y después me la devolvés, o cuando yo ya no la tenga que vender o me vuelva a vivir acá, me la devolvés. ¿Sí? Me reintegrás el inmueble, que puede pasar que no, que diga matanga y changa y no lo quiera devolver. Entonces, ¿qué pasa? El comodato en este caso tiene como una protección. ¿Por qué? Porque tiene que ver, digamos, la buena fe, tiene que ver la filantropía, el hecho de que te lo presté para que puedas vivir, te hice un favor, y la verdad que por ahí el hecho de querer apropiarse ilegítimamente o ejercer una posesión ilegítima sobre un inmueble que fue dado, digamos, en comodato, es como que está un poco mal visto. Entonces, en este caso, podría ser, digamos, una forma de negocio jurídico no formal, un comodato verbal, ¿sí? Que obviamente, si bien no está escrito o establece las cláusulas formales que tiene que tener un negocio jurídico para ser válido, el hecho de que haya sido, digamos, manifestado claramente entre las partes y llegando a un acuerdo verbal, era válido. También recuerden que es más, hasta el 2015 que se hizo la unificación del código, habían muchas celebraciones contractuales, más que nada en lo que era la parte comercial, que se regían por la costumbre. Entonces, habían, digamos, determinada, como era llevar mercadería, traer mercadería o un transporte, que no tenía un contrato celebrado, sino que se hacía, digamos, de manera verbal entre las partes, y era totalmente válido, ¿sí? Solo que no contaba con la formalidad de lo que vendría a ser un contrato redactado de puño y letra y suscrito por las partes. Hasta ahí vayan diciéndome si entienden, ¿no? Cualquier cosa que no entiendan me interrumpen y lo vemos para que no vayan como acumulando dudas. Dentro de lo que vendría a ser el negocio jurídico, tenemos dos partes, se puede dividir en dos. Se puede dividir en un hecho jurídico o en un acto jurídico. Cuando hablamos de hecho jurídico, si bien es una acción o un obrar del hombre o de la naturaleza, donde obviamente se puede proceder la variedad de los derechos, en este caso generalmente cuando se habla de hecho, se habla de algo que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? No siempre puede ser algo voluntario del hombre, ¿sí? Por ejemplo, un hecho fortuito, un caso de fuerza mayor, es un hecho jurídico. No sé, voy caminando por la calle y veo un estado de necesidad. Una señora está por cruzar la calle, veo que viene un auto que la va a atropellar y yo la traigo rápido a la mujer se cae, se golpea, está bien, se golpeó, hay lesiones, pero evité un mal mayor en este caso, que era la muerte de la mujer. O sea, estuve obrando mediante un estado de necesidad, en donde si bien no fue un acto que yo haya querido realizar, fue realizado por mí, ¿sí? Fue realizado por mí. También tenemos los casos de, como les dije, o sea, como les dije recién, que son hechos de la naturaleza, ¿sí? Todos estos acontecimientos, ¿sí? Siempre tienen como fin lo que vendría a ser la adquisición, modificación, transformación o pérdida o extinción de un derecho, ¿sí? Eso es lo que tienen que ver cuando hablamos de negocio jurídico, ¿sí?
En este caso, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo que vendría a ser la parte de lo que establece el derecho objetivo para este tipo de situaciones, para este tipo de negocio jurídico. Siempre lo que es hecho jurídico tiene que ver con el orden natural, ¿sí? Con el orden natural. Por ahí no siempre con lo que uno desea o lo hace voluntariamente. El nacimiento de un hijo que generaba una patria potestad y que generaba un montón de situaciones, por ahí no era un acto jurídico voluntario donde las partes dijeron sí, tengamos un hijo y formemos una familia. Pero ya está, es un hecho natural. Ya nació, creó derechos y obligaciones y viene del ámbito natural y tenemos que acarrear con esas consecuencias, por así decirlo, que también obviamente producen la adquisición, modificación de determinados derechos. Veamos, cuando hablamos de acto jurídico, ya sale la parte natural, ya no estamos hablando de algo que pueda suceder en la naturaleza o algo que sea ajeno a la voluntad del hombre. En un acto jurídico siempre tiene que ver la voluntad del hombre, porque el acto jurídico ya es un producto de su obrar, es un producto de su actuar, ¿sí? Que como vimos recién, tenía que ser un acto voluntario, libre, consciente, y en este caso ese acto tiene que tener como fin producir el nacimiento, la modificación o la extinción de un derecho, ¿sí? En este caso, este acto jurídico, como ven acá, puede ser lícito. Cuando hablamos de lícito, hablamos de un negocio jurídico, como puede ser un contrato, un testamento, una donación, como lo vimos recién, en lo que clasificamos recién. Cuando hablamos de ilícito, también es el acto jurídico de un hombre. ¿Sí? La comisión de un delito es un acto voluntario que obviamente va a lesionar un bien jurídico tutelado o protegido de otro. ¿Sí? En este caso, lo que está vulnerando o lo que está afectando es el bien jurídico protegido o tutelado de un tercero, de alguien ajeno a él. Entonces puede tener dos sanciones o puede ir por dos partes, digamos. Tenemos por un lado una vía penal por la comisión de ese delito, que lo que se va a buscar de cierto modo es una pena, que eso lo van a ver cuando vean penal, el artículo 5, cuáles son los tipos de penas. Y si no, también puede acarrear, digamos, lo que vendría a ser un reclamo por una indemnización por algún daño o perjuicio ocasionado con la comisión de ese delito, ¿sí? Eso también se puede ver, obviamente, que no siempre cuando hablamos de delito hablamos solamente de homicidio, pueden ser muchos, también puede ser un homicidio culposo, un accidente de tránsito, pueden ser un montón, digamos, de delitos, pero siempre, obviamente, es un acto voluntario donde cuando hablamos por ahí de voluntad, no estamos hablando solamente de dolo acá en el derecho romano, es decir, que yo tengo la intención de provocar el daño, sino que ellos, por ejemplo, en este delito, en lo que era ilícito, también veían lo que era el tema de la culpabilidad, o sea, con que exista esa culpabilidad que se hace con negligencia, impericia, y tomar los recaudos necesarios para evitarlo, también entraba dentro de lo que vendría a ser un acto jurídico ilícito que podía llegar a configurar un delito, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Entienden la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico? Díganme si no entienden y se los explico. Sí, profe. ¿Entendieron? A ver acá en el chat que dicen. Sí, profe. Dicen, podría ser un incendio de un local comercial. Claro, es un hecho fortuito. Es un hecho fortuito. Un hecho jurídico puede ser un hecho fortuito, un caso de fuerza mayor. ¿Qué diferencia hay? Un hecho fortuito es aquel que no se puede predecir y no se puede evitar. ¿Sí? No se puede predecir y no se puede evitar. Cuando hablamos de un caso, un hecho fortuito, caso de fuerza mayor, el de fuerza mayor es aquel que, si bien yo lo puedo predecir, no lo puedo evitar. O sea, a ver, un hecho fortuito puede ser, por ejemplo, no sé, como decir, un incendio, no sé qué pasó. Obviamente no estamos hablando de un incendio voluntario, de alguien que tiró nafta y tiró un fósforo, porque ahí estamos hablando ya de un delito, ya no sería un hecho, sería un acto, ¿sí?
puede ser, no sé, un incendio forestal a causa del calor extremo y la sequía, que se da en el 1% de los incendios forestales, porque el 99% de incendios forestales son causados por el hombre. Que eso lo van a ver cuando vean derecho ambiental y de los recursos naturales. Bueno, después tenemos, por ejemplo, ese sería un hecho fortuito. Fuerza mayor, me está marcando en la parte que viene un terremoto, que hay movimiento sísmico y que se acerca un terremoto. O sea, sí lo puedo predecir. O que viene una lluvia intensa que me va a provocar una inundación en toda la provincia. ¿Lo puedo predecir? Sí lo puedo predecir, pero no lo puedo evitar. ¿Sí? No puedo evitar que eso suceda. Entonces, cualquiera de esos dos casos pueden entrar tranquilamente en lo que es un hecho jurídico. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta ahí se entendió. Con el tema del incendio de la fábrica, porque por ahí puede ser, che, mira, estamos en quiebra, tenemos que cobrar el seguro, salió nafta. ¿Entendieron hasta acá, no? ¿Seguro? Cualquier duda, la preguntan en el chat o prenden el micrófono, como les quede más cómodo. A ver, veamos acá. Sí, bueno, dice acá. Ahora, los negocios jurídicos pueden clasificarse en que nosotros, esta clasificación que vamos a ver, algunas ya la vimos y otras la van a ver con el Doc Miranda el próximo jueves. Tenemos los que son relativos al derecho de las personas, ¿sí? Como por ejemplo el matrimonio, el divorcio, la adopción, ¿sí? Los que son relativos al derecho patrimonial, que en este caso pueden ser, por ejemplo, las hipotecas, las compraventas, todo lo que tenga que ver, digamos, con la parte del patrimonio de una persona, que eso es lo que van a ver el próximo jueves. Y después los relativos al derecho sucesorio, que tiene que ver con todo esto que es la parte testamentaria, pero la parte que nosotros, si bien creo que está más adelante también en el libro, que es lo que hablaba el doctor, que se acuerdan que él dijo que el derecho romano también aceptaba digamos, lo que era la sucesión entre vivos, ¿sí? Porque, o sea, nosotros hoy en día tenemos el derecho sucesorio, es un acto mortis causa, o sea, es posterior a la muerte, ya sea sucesorio ab intestato o sucesorio testamentario. El derecho romano sí lo aceptaba, ¿se acuerdan cuando yo les expliqué el matrimonio sui juris, el que digamos que era el cum manu, que le dije, la mujer pasaba todo su patrimonio al pater nuevo, que era en este caso el marido. Entonces, en ese caso, eso configuraba para ellos una especie de sucesión entre vivos, o sea, te sucedo mi patrimonio estando los dos vivos, ¿sí? Y después, bueno, el derecho sucesorio, que ya se refiere a la parte de los testamentos, que eso lo van a ver el próximo jueves. Pero vean que se clasifican en tres, relativos a la persona, al patrimonio y al derecho sucesorio. Ahora bien, veamos acá. ¿Cuáles son los presupuestos de validez y los elementos que tiene que tener un negocio jurídico? Recuerden ustedes que nosotros hablamos de presupuesto de validez, estamos hablando de un negocio jurídico formal, ¿sí? No uno no formal. Obviamente que todos tienen que tener, formal y no formal, lo que es voluntad, consentimiento y libertad, ¿sí? Coaccionado, sin sus capacidades mentales lúcidas, o por ejemplo, que no sea alguna voluntad libre, no entra en ningún presupuesto, digamos, es inválido, es nulo, sea formal o sea no formal. Pero cuando se van a celebrar, digamos, los que vendrían a ser formales, tienen que tener determinados requisitos o presupuestos. En este caso, uno de ellos era la capacidad del sujeto. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera parte que hablamos de lo que era capacidad de hecho y capacidad de derecho? Bueno, a esa capacidad se refiere, ¿sí? Esa aptitud para ser titular de derechos o la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos. Cuando vimos esas dos capacidades, ahí estamos viendo que una de los requisitos o presupuestos para el negocio jurídico es esa capacidad del sujeto, que tenga la capacidad tanto de obrar como la jurídica o legal para ser titular de derecho.
supónganse, hablamos de un menor impúber, ¿sí? Un niño de 10 años. Hoy en día, un niño de 10 años puede celebrar determinados actos jurídicos, claro que sí. Celebran actos jurídicos desde los 5 años, nada más que no son actos jurídicos formales. Un chico dice va al jardín de infante y en el patio del colegio hay un kiosco y se va al kiosco y se compra un paquete de galletas. Entonces, a ver, estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 10 años, que recuerden, silencien los micrófonos, por favor. Sí. Nada, buscando. Ahí está. En este caso, recuerden ustedes que el menor impúber era aquel que tenía para los hombres menos de 12 y para la mujer menos de 14. Si superaba los 12 y los 14 en el hombre y la mujer respectivamente, era menor púber. En este caso, cuando hablamos de lo que vendría a ser estos menores impúberes, tienen capacidad de hecho, sí, o sea, pueden ellos ir a un kiosco, comprar o ir a algún lado, o sea, lo pueden hacer. Obviamente, un niño de 10 años puede ir a comprar en un kiosco, pero obviamente no va a ir a hacer un contrato de compra-venta de un auto en un concesionario porque obviamente no tiene la capacidad jurídica o la capacidad de derecho para poder hacerlo. En este caso, tenía que tener ambas, capacidad jurídica y capacidad de obrar, ¿sí? Es decir, ser adulto de cierto modo, ser mayor, porque cuando eras mayor, el menor puber tenía que tener la autorización del pater para poder realizar cualquier tipo de negocio jurídico. Eso recuérdenlo, porque su patrimonio era administrado y manejado por el pater en esa especie de tutela que hacía sobre los bienes del menor puber. ¿Se acuerdan que lo vimos también en la clase anterior cuando vimos tutela y curatela? En la curatela no tiene capacidad de obrar. No la tiene. O porque es pródigo, como les di el ejemplo de cuando se lo dijeron a Maradona, o porque tiene algún problema mental. ¿Sí? Entonces, tiene que tener tanto capacidad jurídica como capacidad de obrar. ¿Para qué? Para poder celebrar ese negocio jurídico. Y lo tiene que tener, si es un negocio jurídico bilateral, lo tiene que tener ambas partes. Ambas partes tienen que tener el requisito de la capacidad. Cuando hablamos de la legalidad de las partes, tenemos que ver que obviamente los sujetos tengan la competencia para poder realizar ese negocio jurídico, ¿sí? Y acá le di, por ejemplo, les puse 3 ítems. Uno, que tiene que ver, digamos, con lo que establece la regulación o la parte legal con respecto a ese negocio concreto que ellos quieren celebrar, ¿sí? ¿Cuáles son los intereses que tengan? Porque si el interés del celebrar el negocio jurídico es estafarte, ya estamos, no hay legalidad. No hay legalidad. O sea, hay que ver, en este caso, la primera parte tiene que ver que el interés o el objetivo que tenga una de las personas en la celebración de ese negocio jurídico no tiene que ser algo ilícito. Tiene que ser una intención válida, moralmente aceptada y lícita. No tiene que tener como fin estafar al otro, aunque se puede llegar a ver. Y ya estamos ante un acto jurídico nulo y que es ilícito, digamos, es ilícito, sería un delito. Después dice, se exige que se posea la capacidad de disposición, ¿sí? Es decir, que se vaya a disponer de esa cosa concreta que se puede hacer. En este caso, el pater familia, como le dije, era el que tenía el sumum del poder, era He-Man. Entonces, en ese caso sí podía hacer todo. En el caso de una persona que esté sometida bajo la potestad del pater familia, todo lo que vendría a ser la disposición o la autorización o un montón de situaciones, obviamente no es que, no, ya no es legal, no lo podés hacer. No, sí, sí lo podía celebrar. Solo que necesitaba el consentimiento de lo que vendría a ser ese pater. O en una curatela, ¿vieron cuando decían una parte curatelas especiales y hablaba de ese curador ad bona que tenía como fin, digamos, que estaba el liten ad bona, que tenía como fin lo que era la administración del patrimonio nada más, el interés patrimonial y la administración y disposición de los bienes, digamos, de ese curado, digamos, de esa persona que estaba bajo su curatela. En ese caso,
puede, digamos, que él por sí mismo no pueda disponer, pero si tiene la autorización del pater familia para poder hacerlo, está en todo su derecho y pasa a ser un negocio obviamente válido porque ya tiene legalidad. Después, obviamente, la idoneidad de las partes, tanto del sujeto pasivo como del sujeto activo, dentro de lo que vendría a ser, que es algo que le explicó recién el doc Miranda cuando comenzó, que es lo que dijo que van a ver el tema del contrato, el tema de los sujetos, sujeto pasivo y sujeto activo, que lo explicó y lo explicó muy bien. Así que bueno, ahora ya pasamos a lo que es, esto se refiere, la segunda parte, a las partes propiamente dichas que celebran ese negocio jurídico, ¿sí? Que en este caso pueden ser dos o pueden ser más. Ahora, cuando hablamos de una idoneidad del objeto, estamos hablando que esos bienes, esos objetos, las cosas sobre las que versa ese negocio jurídico, tiene que, hola, llegó mi seca, tiene que ser en ese caso, obviamente, algo legal, un objeto, una cosa que esté dentro de lo que vendría a ser el comercio, por así decirlo, o que sea algo lícito. Que no, o sea, que obviamente pueda estar sujeto a una regulación, que lo van a ver cuando vean lo que es el tema de derechos reales, que es ese derecho que se ejerce sobre las cosas, van a ver que cuáles son los derechos reales. En nuestro caso, nuestro Código Civil y Comercial, pero también lo tenía el Código de Vélez, hay una enumeración taxativa, digamos, expresa, de cuáles son, ¿sí?, derechos reales. No está en el artículo, no es un derecho real. Listo. Entonces, lo que se refiere acá es que obviamente el objeto sobre el que recae tiene que ser idóneo y tiene que ser legal. O sea, no es que yo voy a decir, bueno, hoy voy a vender un riñón, vamos a ir a un escribano porque vamos, no, todavía no, y espero que no, que nunca, o decir, bueno, voy a vender a mi hijo porque no lo quiero más. No, bueno, no está dentro del mercado los hijos, no son susceptibles de apropiación, no son susceptibles de compraventa, no están dentro de lo que vendría a ser la experimentación regular de un derecho. Entonces, en este caso, no estaríamos dentro de la idoneidad del objeto. Yo puedo vender una casa, pero no puedo salir a vender un pulmón, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. No sé si hasta acá entendieron lo que son estos presupuestos. Si alguien quiere decir algo, o si Doc Miranda querés agregar algo, o por ahí la chingué y querés explicar otra cosa, ese sería un ejemplo. Ahí me están pidiendo ejemplo de idoneidad del objeto. Ejemplo, una compraventa de una casa, hay una idoneidad del objeto. La casa es susceptible de compraventa, o sea, ¿qué casa? Tampoco tuviera vender la casa de gobierno, porque la casa de gobierno no la puedo vender. Pero si yo tengo un Sí, inmueble que es mío y lo quiero vender, se puede. Sí. ahí, Dafne, sí, perfecto las explicaciones que has dado. El jueves que viene, cuando veamos la clasificación de las cosas, hay cosas que están en el comercio y hay cosas que no están en el comercio. Hoy en día son asimilables a las cosas del dominio privado y las del dominio público. Y esto tiene una concepción muy práctica en el día de hoy, también lo tuvieron los romanos. Para los romanos, formaban parte del patrimonio las cosas que tenían y eran susceptibles de una relación jurídica sustancial entre la cosa y la persona y que tuviera un valor económico y que pudiera ser objeto de transacciones, como puede ser un fondo urbano, un fondo rural, de acuerdo, y transmitirse con las solemnidades que establecían en la época. Ahí es importante destacar que hay cosas que, más allá de los ejemplos que son muy didácticos y muy prácticos, para el derecho romano había cosas que no estaban en el comercio, las cosas de origen divina, las consagradas a la religión, que serían los templos, las cosas santas. También hay cosas que no podían ser objeto del comercio, por consiguiente no pueden formar parte de un negocio jurídico, que son aquellas que son de la naturaleza y uso de todos, los mares, las costas de los ríos, el aire, y ya hablaban de esto los romanos.
Así que, bueno, están muy buenos los ejemplos y a lo mejor hay algunos temitas que van a quedar más claros cuando veamos esa clasificación de cosas, cosas que están en el comercio y que no están en el comercio, cosas res in patrimonium y extra patrimonium. Gracias, la verdad, muy claro, doctora. Así es, gracias, Doc. Claro, es como le decía, como explicó el doctor, o sea, lo que son bienes públicos, por ejemplo, yo no puedo ir a vender la casa de gobierno, pero sí, digamos, un bien propio de mi patrimonio, puedo, en este caso, venderlo, ¿sí? Excelente, gracias, Doc, por los ejemplos. No sé si se entendió hasta ahí, si tienen alguna otra duda. No sé qué pasó esa línea. Veamos ahora, ¿sí? ¿Ustedes ven esa línea azul ahí? No sé cómo apareció, en qué momentos, cuando puse el cargador. Bueno, Sí, profe. Sí, bueno, no sé cómo apareció esa línea azul ahí. Espero que... Eso lo hacen los chicos, profe. Ah, ¿los chicos lo hacen? Sí. Ay, Dios santo, estos chicos. Bueno, veamos. Veamos el tema de los elementos esenciales, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos esenciales? Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el negocio jurídico no puede existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque son propios de la naturaleza. Si yo hago, por ejemplo, un contrato de arriendo, que vendría a ser, digamos, como una especie de locación sobre un fondo rural, en ese caso tiene que existir el fondo rural. O sea, ¿por qué? Porque si no, no puedo hacer un contrato de alquiler sobre algo que no existe. O sea, es como para que entiendan que tienen que haber elementos esenciales sin los cuales ese negocio jurídico, si no los tiene, no es válido. Primero, ese acto voluntario, que es lo que hablamos al principio, sí o sí, ¿sí? Que tiene que ser una expresión de voluntad libre y consciente, que puede ser de dos modos, que es lo mismo que vimos al principio, expresa o tácita. Expresa es cuando se hace tanto en forma escrita como en forma verbal, pero se establece, vamos a celebrar este negocio jurídico, ¿sí? Ya sea que lo hagamos en un papel al contrato o que sea, como les expliqué, como dato verbal. Ahora, también puede ser tácita, que surja de los hechos. O sea, tomá, te presto el auto, después cuando lo necesite, te lo pido. Y por ahí te lo estoy prestando 5 minutos y lo termina teniendo como 3 años y después me mete una prescripción y se queda con el auto. Entonces, surgen, digamos, tácitamente de determinados hechos, ¿sí? No es que se estableció previamente, sino que surge por los hechos, por eso es tácito. Cuando hablamos del contenido, ¿sí? El contenido es lo que tiene que tener ese negocio, porque yo les dije a ustedes que un contrato es como una ley para las partes. Entonces, es importantísimo el contenido, que vendría a ser la prestación y la contraprestación o no, que tenga ese negocio jurídico, ¿sí? Tiene que estar claro. Por ejemplo, si es una compraventa, tiene que estar claro cuánto es el dinero que va a entregar el comprador y cuál es el bien o la cosa que el vendedor va a entregarle al comprador. ¿Sí? Tiene que estar bien delimitado qué es lo que se entrega, el objeto y cuál es la prestación por eso. Llámese compraventa, llámese locación, llámese cualquiera de los negocios jurídicos que se puedan llegar a realizar. Eso lo van a ver cuando vean la parte de obligaciones y contratos. Ahora, como les puse ahí, ¿ven? Acá dice la del vendedor de entregar la cosa y la del comprador de entregar el dinero. Ese contenido tiene que estar bien expresamente establecido, ¿sí? Porque es un requisito. No puedo hablar de una compraventa si no tengo delimitado cuál es el objeto y cuál es la prestación dineraria, ¿sí? Ahora, después la causa. La causa, que era cuál era la finalidad de ese negocio jurídico. Cuando vimos el concepto, los conceptos de negocio jurídico, dijimos que tenían un fin, ¿sí? Tenían un fin.
En este caso es el aspecto objetivo. ¿Cuál es ese fin? Obviamente tiene que ser un fin práctico que puede ser social, puede ser económico. Yo puedo donar terreno a la iglesia para que construya un lugar para refugio de chicos o de personas en situación de calle, o digamos que es filántropo, o puedo hacerlo con un fin de percibir dinero en una compra o en un alquiler o en un arriendo, en locación. Depende de lo que fuere, es cuál va a ser ese objetivo, cuál es la causa de ese negocio jurídico, que obviamente la causa tiene que ser obviamente lícita, es lo que les dije. Acá tiene que ver la parte subjetiva, cuando hablamos de causa también, no solo la parte objetiva. Obviamente está la parte objetiva por un lado y la parte subjetiva del otro. En la parte subjetiva es qué es lo que te llevó a vos a celebrar ese contrato. ¿Por qué vos querés realizar ese negocio jurídico? ¿Cuál es tu intención? Y ahí entramos en lo que es la licitud. Yo no puedo decir, no, mi función acá era estafar. Yo quería hacer un estelionato, ahí una compraventa inmobiliaria de un inmueble que no me pertenecía. Entonces, a ver, ya entramos a lo que vendría a ser un acto jurídico ilícito. Entonces, esa causa tiene que ver la parte objetiva, cuál es el fin económico, social, lo que fuere, y la parte subjetiva. ¿Cuáles son las razones que impulsaron a la persona a realizar ese negocio jurídico? ¿Sí? Que tiene que ver ya con su intención. Bueno, mirá, yo quiero la casa porque la necesito para poder vivir y formar mi familia y estar todos juntos. Bueno, ese es mi fin subjetivo. ¿Y cuál es el fin subjetivo del comprador? No, mirá, me quiero ir a vivir a Europa y necesito la plata y por eso quiero vender todo lo que tengo. ¿Sí? Cuando hablamos del objetivo, hablamos de cuál es. Yo quiero vender la casa y él la quiere comprar. Bien. ¿Por qué? ¿Qué te mueve subjetivamente a hacerlo? Y ahí entran esas causales que les acabo de decir en los ejemplos. ¿Sí? Ya tiene que ver con la parte subjetiva. Ahora vamos a seguir porque lo estamos dividiendo en varios. ¿Sí? Naturales, esenciales. Son muchos para que entren dentro de un solo cuadrito. Ahora entramos. No entraba todo en un Sí, solo PowerPoint. doctora, Sí, quería hacer una aclaración. Yo siempre recalco sí, y pienso, y ustedes deben pensar, ¿para qué estudiamos derecho romano? Fíjense que allá por el siglo III hasta el siglo V, hasta la compilación de Justiniano, ellos ya definieron, cuando se habla de acto voluntario para lo que es el negocio jurídico, acto voluntario ilícito, cuando hablan del acto voluntario ya establecieron cuándo no es un acto voluntario. Y textualmente, el vicio de esa voluntad está consagrado en nuestro Código Civil, por Vélez Arfiel, casi textual, cuando habla que el vicio de la voluntad es el error, el dolo o la violencia. Que esto se trasluce en el error cuando uno de los contratantes induce error al contrario. El dolo es cuando es fruto de un delito y la violencia cuando hay intimidación. Simplemente quería, porque a veces se preguntan, estoy estudiando esto que pasó hace muchísimos siglos atrás, pero a cada paso que damos vamos encontrando conceptos y definiciones que mantienen al día de hoy plena vigencia, como es el acto voluntario ilícito como integrante, como parte, como elemento de un negocio jurídico. Nada más te interrumpí. Sigan. así es. Excelente, excelente, Doc. Tal cual, o sea, es como dice el Doc, muchos de estos preceptos que estamos viendo, muchos de estos elementos, situaciones, negocio jurídico, estaban plasmados, pero exactamente igual en el Código de Vélez, y que hasta el día de hoy muchos son requisitos, obviamente, en nuestro Código Civil y Comercial. O sea que muchos de los que están estudiando lo van a ver cuando vean derecho civil y van a decir, ah, pero esto ya lo vi. O sea que es tal cual como dice el doctor, así que presten atención. Veamos ahora los elementos naturales y accidentales, ¿sí? Los naturales
son aquellos que integran un contenido normal de un negocio jurídico, ¿sí? Es decir, las partes pueden eliminarlos de la relación sin que ellos alteren la validez del negocio, ¿sí? Ahora vamos a ver. Y los accidentales son aquellos que la parte puede introducir con el fin de poder variar el contenido, ¿sí? Puede variar el contenido o con respecto, digamos, a una situación que pueda llegar a pasar o no, que eso lo ven cuando tienen en la parte, digamos, de las condiciones, por ejemplo, cuando dice die certum an incertum quandam, o sea, sé cuándo va a pasar, pero no sé cuándo se traduce. Entonces, esas son condiciones temporales que se pueden agregar como elemento, digamos, de un hecho futuro incierto o un hecho futuro cierto, ¿sí? O que el plazo sea incierto, pero el hecho sea cierto. Eso ya lo van a ver, se van a... Bueno, en este caso es que puede variar su contenido de que acontezca o no acontezca, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del natural es algo que se establece. Esto es así, puedo sacar una cláusula, la puedo poner, obviamente si estamos dentro de la legalidad, ¿sí? De la legalidad, pero se produce, ¿sí? Hacemos una compra y venta, por ejemplo, de un inmueble. Perfecto, el día lunes yo te entrego la casa, vamos a la escribanía y vos me entregás el dinero. Listo, perfecto, vamos al notario y se hace todo el trámite. En el accidental es cuando se agrega una cláusula que muchas veces el negocio jurídico puede estar supeditado a esa cláusula. Es decir, cuando es natural, yo pongo las cláusulas, pongo todo, el contrato se celebra ahí y se celebra. En el accidental, puede que yo agregue una cláusula y que como el negocio esté sujeto a esa cláusula que yo agrego y es futuro, puede que se llegue a realizar o puede que no. ¿Sí? Porque está sujeto a una cláusula accidental, que puede suceder como que puede no suceder. ¿Sí? O puede suceder lo contrario. Veamos acá, porque se los dividí. Veamos acá, porque acá tenemos un montón de cláusulas y de condiciones. Acá esto es solamente de los elementos accidentales y de las cláusulas. Por un lado tenemos lo que vendría a ser la condición, ¿sí? Que como dice acá, es esa declaración accesoria de voluntad y accesoria. ¿Por qué accesoria? Porque no es algo natural del contrato, es accesorio, ¿sí? Te entrego esto con la condición de, yo te voy a donar todos mis bienes, pero con la condición de que vos te hagas cargo de toda mi familia, por ejemplo. ¿Cuánto creen ustedes que eso podía llegar a pasar si piensan un poquito para atrás? ¿Cuándo creen ustedes? Entonces ahí ese negocio jurídico va a depender del nacimiento, ¿sí? O la cesación de los efectos que tenga, digamos, por un acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, puede ser una dote, ¿sí? Si nosotros, si vos te casás, si tu hijo se casa con mi hija, ¿sí? Los pater ahí haciendo la negociación, recuerden que si bien los pater daban el consentimiento para el matrimonio, por ejemplo en la coemptio, un manu, también se requería el consentimiento de los contrayentes, no estamos hablando de que se los casaba por la fuerza, ¿no? En ese caso, por ejemplo, existía, yo te voy a entregar tanto en patrimonio con la condición de que se produzca el matrimonio. Si no se producía el matrimonio, que estaba sujeto a esa condición, se volvía para atrás, tomá, devolveme la dote, cuando era la culpa, digamos, del futuro marido, ¿sí? En ese caso había una condición, que era una condición accesoria que ponían las partes en ese negocio jurídico, ¿sí? Era algo futuro o también puede ser incierto, ¿sí? Pero futuro. También supónganse en una capitis diminutio mínima que perdía el estado de familia. Vos hacete cargo de todos mis hijos, se hace una especie de tutela,
porque me sacaron a mí la calidad de pater y yo te cedo todo el patrimonio, te cedo todo, con esta condición de que vos adoptes o hagas una drogación con mi familia. Podía ser otra condición, ¿sí? Después tenemos esa misma condición, puede ser suspensiva o resolutoria. Suspensiva es que se va a suspender el efecto del negocio jurídico hasta tanto se produzcan los efectos. Una vez que se produzcan esos efectos que nosotros dijimos en la condición, ahí recién se va a dar cumplimiento o se va a celebrar el negocio jurídico. Mientras no se realicen, digamos, o no se den esos efectos, digamos, esa condición que se está poniendo, el negocio jurídico no se va a celebrar, se tiene por no realizado. Es decir, lo mismo que le dije de la dote y el matrimonio, yo te voy a entregar todo esto cuando se casen, cuando contraigan matrimonio. Entonces se suspende el negocio jurídico hasta tanto se celebre el matrimonio. En cuanto se celebra el matrimonio, ahí tiene efecto el negocio jurídico, ahí se tiene por cumplido. Mientras tanto, se suspende ese negocio jurídico, porque está sujeto a una cláusula futura, a un hecho futuro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Se suspenden los efectos hasta que se produzca esa condición. Después, cuando es resolutoria, en este caso, cuando hablamos de resolver, hablamos prácticamente de extinguir. ¿Sí? Es decir, que se hace depender la extinción o la resolución del contrato hasta tanto, ahí se están saliendo, se están agregando más alumnos. O la resolución de esos efectos del negocio jurídico va a depender de ese cumplimiento, ¿sí? Es decir, el negocio va a tener todos sus efectos, se va llevando bien. Hasta que pase algo y cuando pase esa condición, se acabó el negocio jurídico. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? En la suspensiva ya vimos el ejemplo. Yo te entrego la dote cuando vos te cases. Se suspende el negocio jurídico de entregar el patrimonio, de entregar todo, hasta la celebración del matrimonio. Cuando se cumpla la celebración del matrimonio, ahí recién produce los efectos del negocio. Ahí se tiene por realizado el negocio. En la resolutoria, el negocio se hace, se va cumpliendo y está hasta que se produce ese efecto y en ese efecto ya se termina el negocio jurídico. Le da fin a ese negocio jurídico. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Piensen. Lo vimos. Pongan en el chat o abran los micrófonos. ¿Cuál creen ustedes en el resolutorio? ¿Cuál creen? ¿Ven? Piensen. A ver, acá uno escribió. Sí, señora. Muy bien, Fabián. ¿Quién dijo? Fabián Román Alberto. Sí, señor, la curatela. Un ejemplo. Me vas a administrar todos los bienes del pródigo hasta tanto cese eso y ya deje de ser pródigo, deje de dilapidar sus bienes. Y una vez que deje de dilapidar sus bienes, él ya va a pasar a tener todos sus negocios, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, podía pasar con un menor puber, que también se podía dar hasta adquirir la mayoría de edad en los 25 años. ¿Hasta ahí se entiende? En la suspensiva no hay negocio jurídico hasta que no se dé el efecto de la condición. Se suspende el negocio jurídico, sujeto a una condición incierta futura o cierta futura. En la resolutoria se da el negocio, pero esa condición va a hacer que termine el negocio jurídico y que terminen los efectos del negocio jurídico. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Veamos, después dice, causas del acontecimiento, a ver que acá hay más en el chat, del menor puber, sí, Sebastián, muy bien. ¿Cuáles son en este caso las causas del acontecimiento a las que se supedita la condición? Pueden ser potestativas, causales o mixtas, ¿sí?
En este caso, potestativa va a depender de la voluntad de una de las partes. De la voluntad de una de las partes. En el caso de las que son causales, el hecho en este caso ya es independiente de la voluntad de los sujetos. Ya va a depender de otra cosa. ¿Sí? Va a depender, por ejemplo, de un hecho natural, de que suceda algo. Y bueno, si sucede esto, se da, o si sucede esto, se termina. ¿Sí? A ver, esperen que acepte a los otros compañeros que están entrando. Cuando hablamos de las mixtas, es cuando se tiene, ahí está, dejen entrar y salir a cada rato. Cuando en las mixtas ya tenemos los dos, ¿sí? Las dos condiciones, las dos causas. Tenemos la voluntad de una de las partes y de la naturaleza, que hablamos de un hecho independiente, o de un tercero va a depender, ¿sí? De un tercero va a depender. ¿Se entiende hasta acá esto? Quiero ver cuál es el que sigue, porque les dividí mucho. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bueno. Veamos ahora los elementos accidentales, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos accidentales? ¿Cuáles son las cláusulas de estos elementos accidentales? Tenemos el término. No van a ponerse a ver los términos en latín, que son como 5, porque está el que van a ver que dicen de cierto, andiciertum quandum, dies incertum, ancertum quando, y ahí te dice, por ejemplo, sé cuándo, sé qué cosa, pero no sé cuándo, por ejemplo, o no sé si va a pasar ni cuándo, o sea, sé que me voy a morir, pero no sé cuándo, sé que no sé si me voy a casar y tampoco sé cuándo, que así se traducirían esos ejemplos con respecto a lo que vendría a ser el negocio jurídico. Vamos a ver estos términos, pero no vamos a entrar a analizar uno por uno, porque como les dije, nos vamos a limitar tanto en esta parte, primera parte que vimos, como la que va a explicar el Doc Miranda, en lo fundamental. No vamos a entrar a jugar con todo, porque si no necesitamos 8 meses solo para la unidad 2. Sepan lo fundamental del término nada más. No todos los plazos en sí mismos y los términos, porque son muchísimos, y son todas frases en latín. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de un término, es una declaración accesoria que las partes pueden introducir al negocio, es decir, pueden introducir. Por eso es accidental. No es natural, no es algo que sea un requisito esencial, es accidental. Yo puedo introducir, digamos, este término de cuándo el negocio jurídico va a producir sus efectos, ¿sí? Es decir, cuándo va a comenzar a producir sus efectos, que puede ser en una fecha futura o por un acontecimiento futuro, ¿sí? Por un acontecimiento futuro. Yo te voy a entregar la casa, te voy a donar mi casa, pero por darle un ejemplo burdo de ahora para que se entienda, yo te voy a donar mi casa si me gano el Kini. Si yo me gano el Kini, que me pueda comprar una casa en, no sé, en la costa, te dono la mía. Ahí hay una promesa de donación, obviamente, aclaras, pero está supeditada a un acontecimiento futuro e incierto. Porque yo no sé si me voy a ganar el Kini, es incierto. ¿Es algo futuro? Sí, porque hoy no me lo gané. ¿Y es incierto? Sí, porque no sé si me lo voy a ganar. O también puede estar supeditada a un futuro cierto. ¿Sí? Mirá, me acabo de ganar el Kini y a mí en noviembre me pagan. En noviembre, en cuanto me paguen el Kini, yo te dono mi casa, te la regalo. ¿Sí? ¿Es un acontecimiento futuro? Sí. ¿Es cierto? Sí. Me lo van a pagar en noviembre. ¿Pueden pasar cosas? Siempre podemos venir bien y pasan cosas. Pero ahí pueden estar supeditadas a un acontecimiento futuro o a un cierto o incierto.
siempre futuro, pero cierto o incierto, ¿sí? En este caso, este término, cuando es resolutorio y cuando es suspensivo, es lo mismo que vimos recién, ¿sí? En el caso del resolutorio, el negocio produce sus efectos y está vigente, es un negocio que está vigente, que se lleva a cabo, pero deja de tener sus efectos cuando se vence el plazo, ¿sí? Entonces tenemos un término. Yo te voy a prestar mi casa en este comodato hasta diciembre, hasta el 15 de diciembre del 2023. Tengo un término. Futuro, cierto. Te la presto hoy y el 15 de diciembre del 2023 me devolvés la casa. Ahí ya tengo una fecha. Ahí se vence el plazo y se resuelve el negocio jurídico. ¿Se entiende? O te alquilo el campo para el arriendo por un año y te pongo la fecha. Empieza hoy. ¿Qué fecha es hoy? 21 de septiembre del 2023 y el contrato termina el 21 de septiembre del 2024. Que resuelve el contrato. Suspensivo es lo mismo que dije recién. Se deja en suspenso ese negocio hasta tanto se produzca ese acontecimiento. Que es el ejemplo que les di recién del Kini. Yo te voy a dar mi casa cuando me gane el Kini. Entonces, ahí están viendo ustedes que no se celebra el contrato, el negocio jurídico. Yo no te voy a entregar mi casa. Está en suspenso. Te la voy a entregar cuando pase este acontecimiento futuro, que es yo voy a ir a cobrar el telequino. Ahí sí te la entrego. ¿Sí? Es decir, ahora no. Ahora en mi casa vivo yo y estoy. Cuando yo cobre el telequino, te entrego la casa. Ahí se suspende, no hay negocio jurídico hasta que no suceda ese acontecimiento. Y en el resolutorio, el negocio jurídico está vigente y se termina, se extingue o se resuelve cuando se da esa condición o se cumple la fecha. En este caso es un término. Recién vimos las condiciones, ahora vemos los términos. Recién hablábamos de qué condiciones eran las que se tenían que dar para que sea suspensivo o resolutorio. Ahora ya no hablamos de condiciones, ahora hablamos de tiempo. ¿Cuál es el término? Tal fecha, el 15 de diciembre cobro el Kini, el 15 de diciembre te entrego la casa. Suspensivo. Te alquilo la casa o te alquilo el campo para arriendo hasta el 21 de septiembre del 2024. Acá estamos hablando de términos, no estamos hablando de condiciones, ¿sí? Pero en lo que es el efecto suspensivo o resolutorio, en el negocio jurídico es el mismo, ¿sí? Nada más que uno está supeditado a lo que vendría a ser una condición y el otro que es algo que puede ser natural y otro está sometido a una condición accidental que es el término. Que van a ver ustedes que el libro dice die certum, ni certum quando y todo eso, que no le den bolilla, no lo vean porque se van a marear y es un montón. Si dono mi casa y resulta que no obtuve el Kini, ¿puedo adquirir otra casa del Estado? Y no sé. Claro, o que fallezca, por ejemplo, yo tal cual, esa es una condición, sé que va a pasar, que voy a morir, pero no sé cuándo, die certum an incertum cuándo, o sea, sé que va a pasar, pero no sé cuándo. Sí, como la película de Nicolas Cage, tal cual, ¿ven? ¿Ven que es importante ver películas? Primero Gladiador, ahora esto, 12 años de esclavitud. Son buenas películas. El mayordomo. Veamos acá. Hasta ahí se entendió, ¿sí? Esto es fácil. Esto lo van a ver cortito. El modo es otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo se los tuve que dividir así. Condición por un lado, término por el otro y modo. Si tenemos que hacer una sola red de los elementos, ¿sí? Fíjense que tenemos elementos accidentales y sería condición, término y modo. La condición, el término y el modo son los elementos accidentales de las cláusulas. ¿Se entiende? Pero si yo no lo pude poner así en una sola filimina, poner condición, término y modo, porque dentro de, como ven acá ustedes, que dice condición,
salen un montón de otras, digamos, categorías y cláusulas y acontecimientos, igual que acá. Entonces, como no entraba todo en una misma, se la dividí. Pero recuerden que ustedes dentro de estos elementos tienen estas tres, ¿sí? Así como tienen acá, en los elementos esenciales, hagan de cuenta que dice elemento accidental y acá dice condición, término y modo, ¿sí? Nada más que acá era más fácil explicarlo así, pero del otro lado no, porque no entraba todo. En este caso, el modo se refiere a cómo va a ser esa liberación, ¿sí? O sea, te lo voy a donar, va a ser mediante una venta, ¿cuál va a ser el modo? El modo de tradición o el modo de cumplimiento de lo que vendría a ser ese negocio jurídico, ¿sí? Veamos acá, ya queda re poquito para terminar. Veamos acá. Veamos ahora con respecto a estas causas, que esto lo van a ver bien con el doctor Miranda. ¿Vieron que él recién les explicó el tema de esta nulidad? Que habló del error, del dolo, de la violencia. Bueno, eso lo van a ver bien. Sí, Mabel Calizaya, diga, levantó la mano. Bueno, no sé, prenda el micrófono y pregunto. Veamos acá. ¿Qué pasa con el negocio jurídico? El negocio jurídico puede ser nulo, puede ser ineficaz o inválido, y vamos a ver cuáles son esas causas, ¿sí? Es nulo cuando desde el nacimiento de ese negocio jurídico no produce ningún efecto. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo en el pizarrón les hice y le di la diferencia entre la nulidad del matrimonio y el divorcio? Y les dije, acá contraigo matrimonio y acá se da la nulidad. Todo esto para atrás no tuvo ningún efecto jurídico. Es como si nunca hubiese existido ese matrimonio. Distinto, les dije yo, a un divorcio. Si yo me caso acá, contraigo matrimonio y acá me divorcio, de acá en adelante no tiene ningún efecto jurídico, pero todo lo que hubo para atrás sí tiene efecto jurídico, porque sí los produjo. Hubo, no sé, hubieron hijos, hubieron bienes que formaban parte de la comunidad matrimonial, hubieron un montón de efectos. Pero eso es, cuando yo les hice ese dibujito, era, a eso se refiere, ¿sí? En ese caso, ese matrimonio, ese ejemplo que yo le di de matrimonio, cuando les dije de acá para atrás, se tiene como que nunca existió, nunca tuvo efecto jurídico, ¿sí? Por eso es nulo, ¿se entiende? Ahora justo me acordé que les había hecho eso en el pizarrón, que les había explicado eso como estábamos viendo matrimonio, y justo entraría en esto, porque dice, desde su nacimiento no produce ningún efecto jurídico, hasta que se declara la nulidad, obviamente. En este Como caso, digamos, los sí, dirimientes, profe. ese mismo que estábamos viendo. ¿Vieron cuando vimos los impedientes, los dirimentes y todo eso? Eso mismo sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo como para que lo entiendan. Después tenemos cuando es ineficaz o es inválido. En este caso es cuando puede estar afectado por algún defecto, ¿sí? En lo que es la parte constitutiva. O sea, no tiene los efectos propios o normales que puede llegar a tener ese negocio jurídico. Por lo tanto, se torna ineficaz o se torna inválido. Cuando hay una nulidad, estamos hablando de que en este caso ya hay un defecto que es nulo totalmente, digamos. O sea, no, es como que nunca existió ese negocio jurídico. Cuando hablamos de algo que es ineficaz, es porque no obtuvo por ahí los efectos que tenía que tener.
ya sea por una condición que no se dio, entonces como no se dio la condición, automáticamente es ineficaz o es inválido, que si estamos, por ejemplo, ante un suspensivo o ante un resolutorio. Si un suspensivo no se va a cumplir en la condición, no va a tener ningún tipo de efecto, ya está. Ahora, es ineficaz, es inválido porque no se dio. No se dio en la fecha que habíamos pactado tal situación. Por ejemplo, cuando tengo que dar, no sé, la dote, por ejemplo, ¿sí? No contraen matrimonio, pero no hay culpa de ninguno, o por ejemplo, hay culpa del contrayente, del marido. Ah, listo, no se va a celebrar el contrato, es ineficaz e inválido, no se va a celebrar, pero no te devuelvo la dote. La dote queda para la familia de la mujer porque fue por culpa tuya. Ese es un ejemplo, ¿sí? Que puede ser resolutorio, puede ser suspensivo, dependiendo. En este caso, ¿cuándo se dan esas causas de ineficacia? Cuando falta algún presupuesto o cuando falta algún elemento, ¿sí? Que hace que ese negocio jurídico se vaya a celebrar. Si falta algún elemento que no va a viciar ese negocio jurídico o que puede ser subsanado, se subsana eso y el negocio jurídico continúa normalmente. Ahora puede que no se subsane, y si no se subsana, es ineficaz, es inválido, ¿sí? Por ejemplo, el error. Acá dice, ojo, porque acá, dentro de todo, acá habla de los dos tipos de errores, ¿sí? Habla del error de hecho y de el error de derecho que se tiende o se conoce como la ignorancia en el derecho, ¿sí? En este caso, el error puede ser, es decir, el falso conocimiento de un hecho o que se haya incurrido en un error por una norma jurídica, es decir, desconocía la norma jurídica o desconocía la interpretación o el efecto de esa norma jurídica. Entonces, como hubo una ignorancia o una culpa que dio lugar a ese error, automáticamente el negocio jurídico se torna ineficaz, es inválido, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de dolo, ya obviamente va a ser nulo, no va a ser inválido. En este caso, cuando hablamos de dolo, hablamos de que hay una intención. En la culpa no hay intención. En la culpa hay impericia, ¿sí? Hay falta de tomar los recaudos necesarios para. No fuiste muy responsable, digamos. Perdón, me equivoqué, hubo impericia, negligencia de mi parte, pero no hubo una voluntad expresa de provocar un daño, no hubo una intencionalidad maliciosa de hacerlo. En el dolo sí. El dolo siempre entraña lo que es esa conducta maliciosa. Puede ser, por ejemplo, de provocar un fraude, ¿sí? De querer hacer un negocio jurídico con el fin de provocar un fraude o de hacer incurrir a la otra persona en un error para estafarla, ¿sí? O sea, puede haber un error donde yo desconozca una norma o ambos desconocemos. Hay una culpa, sí, hay una culpa porque los dos teníamos desconocimiento de eso. Pero hay dolo cuando una de las partes de ese negocio jurídico induce a la otra al error. Induce a la otra al error mediante un engaño, un ardid, con una conducta maliciosa para hacerla caer en ese engaño, que es como le dije, el estelionato, esa compra y venta de un inmueble que no le pertenece, me vendió un inmueble que no era de él, haciéndome creer que era de él. Entonces, a ver, en ese caso, sí se podía plantear, digamos, como más de una estafa. Hoy en día tenemos un registro, una dirección de registro inmobiliario, donde vos vas y te fijas en la cédula parcelaria y figura, no figura, esto no es tuyo, que es oponible a tercero. Antes habían determinados registros, obviamente también, pero no como los hay ahora, digamos, que están, digamos, del conocimiento de todos y que todo el mundo puede acceder a ellos. Entonces, en este caso,
siempre hay, digamos, algo que tenga que ver con inducir a otro al error. Ahora, habían veces que ese dolo podía invalidar o no ese negocio jurídico. Teníamos que tener en cuenta si había una violencia material o si había una violencia moral, ¿sí? Que eso lo van a ver bien con el Doc Miranda cuando vean el tema de el error, la violencia y todo lo que tiene que ver ya con la celebración de los contratos, los procedimientos, cómo dar lugar a esa nulidad, porque no es que digan sí es nulo, sino que tenía que haber, digamos, como una especie de sentencia o algo que tire la nulidad y que demuestre el error. Porque un error material es fácil de demostrarlo, pero no un error moral. En un error moral se complicaba. Entonces, esa es la situación, digamos, que había que ver. Pero ustedes tienen que saber que cuando hay un error, hay una culpa. Es decir, hay culpa porque hay negligencia, porque hay impericia, pero no hay una intencionalidad de provocar un daño. Cuando hablamos de dolo, hablamos de un ardid malicioso que tiene como fin provocar que la otra persona caiga en un error. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Esto es, a grosso modo, lo que vendría a ser caracteres del negocio jurídico, que después lo van a ver más digamos, en profundidad con el Doc Miranda cuando vean los distintos contratos, ¿sí? Y ahí van a ver bien lo que es todo este tema del error, violencia, dolo, ¿sí? ¿Qué pasaba con el negocio jurídico? El negocio jurídico podía tener la convalidación o la conversión. La conversión, ustedes van a ver, tiene como 40 hojas de conversión. Vamos a ver lo más importante. Cuando hablamos de una convalidación, también van a ver con el Doc Miranda cómo un contrato pasaba a ser otro contrato que se daba precisamente por la conversión. Sucesorio. Cuando ustedes vean la parte de sucesorios, ahí se ve propiamente dicha una conversión de un negocio jurídico. Una convalidación, por ejemplo, es que, en este caso, el derecho romano o el Corpus Juris Civili hablaba de que el negocio se podía convalidar a futuro cuando las partes lo ratifiquen o convaliden de cierto modo lo que vendría a ser ese contenido con el fin de sanear algún vicio, ¿sí? Esto va de la mano con esto, ¿sí? Va de la mano. Cuando nosotros tenemos un error, ¿sí? Que le causa, supónganse, una ineficacia o invalida un negocio jurídico, podemos hacer uso de esto, de la convalidación y de la conversión. Si el negocio es nulo, voy a hacer una conversión. Si el negocio no es nulo, sino que era ineficaz, porque había alguna cláusula, una cláusula que estaba mal, puedo convalidarlo, ¿sí? A posteriori. Esto es, digamos, como para subsanar determinados negocios jurídicos que estaban viciados, ya sea de una nulidad, de un dolo, de una culpa, de un error, de lo que fuere. En este caso, en la convalidación, ¿sí? Los pater le donaban a sus hijos, sí, les donaban a sus hijos, pero ¿quién tenía la administración de todos esos bienes? El pater, no la tenían los hijos. Le donaba a la hija todos sus bienes, sí, se los donaba, pero no eran de la hija, los administraba él. Él administraba, él disponía, él decidía. Entonces, ¿cuándo quedaba convalidado ese negocio jurídico con el hijo, por ejemplo? Por testamento. Por testamento. Yo te dejo a vos, Juan, ¿sí? El primogénito, varón, le digo, yo que soy el pater, te voy a donar a vos todos mis bienes, todos mis bienes. Bien, perfecto, el niño, estoy feliz porque me donaron, mi papá me donó los bienes. Bueno, sí, pero te los administra y dispone el pater. Vos no tenés ni la administración ni la disposición porque estás sometido a la patria potestad del pater. Bien, cuando moría el pater,
él dejaba un testamento que decía, todos mis bienes pasarán a mi hijo primogénito, que yo ya le doné en vida todos mis bienes. Y asimismo, que se constituya en el pater familia. Entonces, cuando se moría, se convalidaba ese negocio jurídico a través del testamento. Adquiría todos esos bienes que le había dado el padre, digamos, se quedaba convalidado el negocio jurídico y a su vez se convertía en el nuevo pater. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Porque, a ver, donarle a una hija o donarle a un hijo no produce ningún efecto en el derecho romano si te hablamos de una patria potestad donde los menores púberes y las mujeres no podían administrar sus bienes y estaban sometidos a la patria potestad del pater, donde el pater era el que administraba, disponía y decidía todo tipo de negocio jurídico, celebrado por los hijos. Entonces, está bien, yo te lo dono, es tuyo, pero ¿qué efecto puede producir si yo tengo que decidir de cierto modo? Entonces, se convalidaba cuando moría el pater y dejaba ese testamento. ¿Sí? Lo dejaba por testamento. Ahí se convalidaba. Eso lo van a ver bien cuando vean sucesiones. Veamos ahora. La conversión. Acá, esto pasaba cuando era nulo. ¿Qué hacía? Se cambiaba el negocio jurídico. Si yo tengo un negocio jurídico que es nulo y no va a tener ningún tipo de efecto, lo puedo convertir en otro distinto. ¿Sí? Que también la conversión, van a ver ustedes que se da en el tema puntual de testamentos. También se da en esos casos, ¿sí? En el tema de las sucesiones se ve mucho la conversión. Cuando tenemos lo que es la herencia universal y el legatario. Él recibe una cosa determinada y estos heredan el total de todo que dejó la persona, digamos, fallecida, ¿sí? Eso también lo van a ver, se convierte. No, bueno, pero vos... ¿Vieron cuando yo les dije que estaba prohibido el regalo entre cónyuges? Que el derecho romano, si bien establecía la dote, en la cual se daban esas contraprestaciones que el marido le daba a la mujer como una especie de regalo que se la daba a la familia de la mujer, la dote, se la daba a la familia de la mujer, al pater, no se la daba a la mujer. ¿Por qué? Porque el derecho romano prohibía los regalos entre marido y mujer, prohibía esos regalos, porque decía que iba a hacer que la gente se casara por interés o se uniera en algo que no existe, obvio, que la gente se uniera en matrimonio por algún tipo de interés y no por amor. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el hombre le quería regalar a la mujer. No, no podés, es nulo. El Corpus Juris Civili prohíbe el regalo entre los cónyuges. Bueno, entonces no te lo regalo y el día que yo me muera voy a dejar en el testamento que tal cosa se la dejo a mi esposa como legataria de eso en especial, que es lo que yo te quiero regalar. ¿Sí? Un ejemplo traído a la actualidad. Hagamos de cuenta que hoy se prohíbe el regalo entre cónyuges. Entonces dicen, bueno, no, vos no le podés regalar a tu mujer un auto porque eso va a hacer que tu mujer esté con vos por el auto, porque le puedas regalar, y no por amor. Bueno, entonces yo le digo, bueno, toma, te doy el auto, pero dejo en mi testamento que el día que yo me muera, mi esposo, o en este caso va a ser, hagan de cuenta que yo soy hombre y que es una mujer por el tema de los derechos que había en Roma, le voy a dejar a mi mujer, va a ser la legataria de este auto en particular. Este auto se lo dejo a ella. Este auto. ¿Sí? Entonces se va a convertir. No es un regalo entre esposos. ¿Sí? Hay una conversión del negocio porque es nulo. No le podés regalar a tu pareja. ¿Sí?
¿Se entiende hasta ahí? Porque esto ya es lo último de negocio jurídico. ¿Cuáles son las causales, lo que puede pasar con el negocio jurídico, los efectos y la forma de subsanarlo? Estos ejemplos de convalidación y de conversión lo van a ver bien cuando vean derecho sucesorio y todo lo que viene ahora con respecto a la parte patrimonial, que lo van a ver con el doctor Miranda. ¿Sí? Hasta ahí les pregunto, ¿entendieron o tienen alguna duda o hay algo? Porque con esto estaría terminado todo lo que es negocio jurídico, todo lo que es hecho y acto jurídico. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las preguntas del trabajo práctico que faltan desarrollar? Veámosla, ¿cuáles son? La 4, por ejemplo, ¿cuál es? Ay, no escuché. La 4, profe, desarrolle la diferencia entre hecho y acto jurídico. Ejemplifique. Acá está. Esa es la pregunta 4. ¿Se entiende? ¿Vieron? Ahí tienen que hablar de, ese vendría a ser el punto 4 del trabajo, explicar lo que yo expliqué. Esta clase está siendo grabada, o sea que la voy a subir, la vamos a subir a la plataforma. Yo no, Sergio, que es un genio y que es el que maneja la plataforma como los dioses. Sergio lo va a subir a la plataforma. Entonces, ustedes en el punto 4 tienen que poner, ¿sí?, esto, y van a ir al libro de Argüello, a la parte de negocio jurídico, donde tienen todo lo que es hecho y acto jurídico, todo eso es lo que va. Pero limítense a lo que yo expliqué, porque por ahí Argüello tiene 40 hojas de hecho y acto jurídico. Limítense en Argüello a lo que yo les expliqué hoy de esta pregunta, ¿sí? La 4. Ya desarrolló todos los puntos con el Power, profe. Sí, acá están todos los puntos del trabajo práctico. El 5, ¿qué es lo que decía? El La 5 unidad decía, 5. profe, desarrolle los tipos de negocio Sí. y actos jurídicos y sus presupuestos de validez. Acá está. ¿Cómo se clasifican? ¿Vieron? Relativos a la persona, relativo al patrimonio, relativo al derecho sucesorio. Acá están los presupuestos de validez y los elementos del negocio jurídico. Este es el punto 5. Esto es lo que ustedes tienen que poner en el punto 5, ¿sí? Obviamente, no saquen solo de acá, vayan a Argüello. Vean en Argüello esto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es la pregunta 6? Explique los elementos del negocio jurídico. Acá está, elementos esenciales, elementos naturales y accidentales. Acá está todo. Y la 7 creo que es conversión y convalidación. Este es el punto 7 del trabajo práctico. Entren cuando ustedes vean esto en Argüello, van a ver que Argüello les da un montón de ejemplos de convalidación y de conversión. Pueden que la conversión, yo no quise entrar mucho en la conversión porque ustedes iban a confundir, porque todos los ejemplos que da Argüello de la conversión ya entra en lo que es derecho sucesorio, ¿sí? En lo que el ejemplo que yo les di recién de esto de el matrimonio y que se convierte en legatario con el testamento, eso, ¿sí? Van a ver ustedes que es creo que está como uno de los ejemplos, creo. No les voy a mentir porque yo voy a decir, la profe me está chamullando. Este PowerPoint sí lo vamos a subir a la plataforma. Lo vamos, eso no ama nada. Yo ahora le voy a pasar este PowerPoint a Sergio
y el doctor Sergio Sajama o lo va a subir a la plataforma, ¿sí? Así que ustedes no se preocupen. De hecho, el doctor Miranda va a hacer un PowerPoint también para dar la clase el jueves que viene, para que también tengan ustedes resumido lo que es patrimonio, sucesiones y toda esa parte, digamos que es mucho, lo tengan resumido así como la parte de negocio jurídico. Entonces el doc, ese PowerPoint también se lo va a pasar a Sergio y Sergio lo va a subir en la plataforma. Así que no se preocupen, que toda la unidad 2 prácticamente va a estar en la plataforma. ¿Sí? ¿Algo más? Sí. Verónica, diga que acaba de levantar la Buenas manito. tardes, doctora. Buenas tardes. Consulta. Sí. Bien, gracias, doc. Consulta, para la subsanación del negocio jurídico, Sí. ¿es necesario aplicar uno u otra cosa? Es decir, yo aplico convalidación y o aplico conversión. No. Solamente convalidación se da para un negocio ineficaz y la conversión para el negocio nulo. Así es. Vos vas a hacer la convalidación cuando el negocio sea ineficaz, o sea, no haya surtido ningún efecto. Ahí lo convalidás. Y la conversión es cuando tu negocio es nulo, entonces lo convertís en otro totalmente distinto que sea válido. ¿Se entiende? Lo convierto en otro distinto que sea válido, porque este es nulo, ya no sirve, entonces tengo que convertirlo. Mientras que en la convalidación, al ser ineficaz porque no produjo efectos, no es que fue nulo porque estaba viciado de algo, sino que simplemente no produjo efectos, se va a convalidar con la ratificación, ¿sí? O con la convalidación posterior con otro hecho, con otro acto jurídico que lo convalide, ¿sí? Es decir, la donación se convalida con el testamento. ¿Es válido? Es válido la donación, pero no produjo ningún efecto, es ineficaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a convalidar con el testamento. Se convalida, porque esa donación no fue nula, no estaba viciada, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de conversión, es porque ese acto es totalmente nulo, está viciado de algo que le causa la nulidad, motivo por el cual es necesario convertirlo en otro negocio jurídico distinto a ese, cambia el negocio jurídico, lo convierto en otro para que sea válido. ¿Se entiende? Porque este es nulo, este no provocó nada, es nulo. No provocó ningún efecto, ni los va a producir, porque es nulo. Entonces lo convierto en otro distinto. ¿Se entiende? En el primero se convalida algo, se ratifica algo. En el segundo se cambia todo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, un ejemplo de convalidación sería en el caso de que si yo alquilo un departamento y el dueño de ese departamento lo quiere vender y yo se lo quiero comprar, ahí se produce. No estás convalidando una locación, no es eso. Ahí estás haciendo una conversión, o sea, estás haciendo, son negocios jurídicos distintos. Uno es una locación y el otro es una compra y venta. Vos estás convirtiendo una locación en una compra y venta. Vos estás convirtiendo tu lugar de locataria para pasar a ser propietaria. Vas a dejar de tener el uso y goce para pasar a tener, digamos, uso, goce, dominio, todo. ¿Se entiende? O sea, dejás de ser locataria para pasar a ser dueña si lo compras. Eso sería conversión, Es entonces. una conversión. Un ejemplo de conversión. Claro, Bien. vos estás convirtiendo, estás cambiando. Y no significa en este caso que esa locación haya sido ilegal o que haya sido nula. Pero en este caso estamos hablando de dos negocios distintos, dos negocios jurídicos distintos. Uno es una locación y el otro es una compra y venta. ¿Se entiende? Ahí lo estoy viendo a Sergio. Hola, Sergio. Un genio. No te mantengo manita. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Algo que no hayan. Edith. Sí, Edith, diga. Profe, buenas tardes.
Y en el ejemplo de, como estaba diciendo mi compañera, de convalidación en un contrato de locación, se convalida cuando una de las cláusulas estaría mal, por ejemplo, se cambia esa cláusula y se estaría convalidando el acto. Sí, así es. Así es, perfecto. Perfecto. ¿Cuándo es Gracias, nulo? profe. ¿Y vieron cuando nosotros vimos las causales de nulidad de un matrimonio? Cuando estábamos viendo, y también el tema, digamos, de los requisitos que hablamos de que era nulidad absoluta, nulidad relativa, los impidientes, los dirimentes. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que no se podían casar entre parientes, por ejemplo, o que una persona castrada o estéril no podía contraer matrimonio? Ese negocio jurídico es nulo. Ahí se provoca una nulidad, porque había, ¿sí?, un impedimento absoluto o en un impedimento relativo, ¿sí? No se pueden casar entre parientes y se casa el padre con la hija y eso es nulo, no se puede, porque ahí tenés un impedimento en ese matrimonio. Y en ese caso estamos hablando de un negocio jurídico nulo. ¿Se entiende eso? En ese caso es nulo, 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 que no va a haber ni conversión ni nada que lo cambie. Ahí es nulo, nulo. Cuando me preguntan algo, nulo, nulo. Después teníamos los otros que se podían llegar a subsanar y bueno, es parecido a esto, como para que lo vean con lo que ya vimos, como para que afiancen también lo que vimos antes. ¿Ahí se entiende? Sí, Sí, profe. Ahora sí, ¿hay algo de todo esto que vimos hoy que no se haya entendido, que tenga que ver con el trabajo práctico número 3? Con esta clase de hoy, el martes, ya pueden terminar el trabajo práctico número 3. O sea que este martes terminan el trabajo número 3 y lo entregan. ¿Sí? Y ya con lo que dé el Doc Miranda el próximo jueves, ya van a ver y le vamos a pasar el trabajo práctico 4. Claro, sí, este martes ya tendrían que entregar el trabajo práctico número 3, porque ya el martes pasado hicieron las primeras 3 preguntas y ahora ya pueden terminar las otras 4 restantes. O sea que el próximo martes ya tienen que entregar el trabajo, cosa que también nosotros lo podamos corregir y hacer las devoluciones, porque recuerden que toda esta unidad la tienen que ver de los trabajos prácticos, porque nosotros le dijimos que no iba todo Argüello, con lo cual guíense de los trabajos prácticos esto, y de los PowerPoint, y de los resúmenes de Argüello de esto, porque estos trabajos, tanto este como el que viene, son un resumen de la unidad 2, de lo que vamos a ver de Argüello, ¿sí? Porque si no tenemos que ver horas y horas y horas y meses y meses y meses. Dice, por favor, que suban esta clase a más tardar el domingo. Hay muchos chicos que no se pudieron conectar a la clase. Sí, obvio. A ver, esto, ahora ponele, yo cierro la clase y como se está grabando, empieza a convertirse. Por ahí demora 1 hora o puede demorar 3 horas en convertirse digamos, el Zoom. Entonces yo de ahí ya me comunico con Sergio, con el profe Sajama, que es el que la rompe, y él me va a decir cómo tengo que hacer para pasárselo, porque yo, por ejemplo, que manejo canales de YouTube directamente, al Zoom lo subo a un canal de YouTube y listo. Pero en este caso no lo voy a subir a YouTube, obviamente. Entonces él me va a explicar cómo hacer, si se lo paso a él y él lo sube, o me va a explicar cómo agregarlo a un Drive. Seguramente lo subimos a un Drive, ¿no, Ser? Así es, ¿no? Sí, profe, así es. Bien, lo vamos a Así subir a un que Drive y ya ustedes van a poder acceder.
Profe, una consulta. Sí. Cuando usted habló sobre negocio jurídico, nos hizo, bueno, hechos jurídicos y actos jurídicos. Si yo no mal recuerdo en la Filmina, usted puso acción u obrar del hombre o de la naturaleza, pero después cuando Sí. explicó, recalcó que tiene que ver solamente con la naturaleza. Entonces ahí Sí. tengo esa confusión, porque en la Filmina creo que usted puso acción u obrar del hombre. Sí. ¿Por qué le puse yo del hombre? Porque siempre tiene que ver con la naturaleza. Pero en este caso, el hecho jurídico también puede ser que haya sido un obrar del hombre, pero no del hombre porque haya sido su intención de hacerlo como si fuese celebrar un acto jurídico, sino que lo hizo en base a un estado de necesidad, un hecho fortuito o una causa de fuerza mayor que no dependía de él, sino de la naturaleza. ¿Se entiende? No dependía de él. Dependía de, pasó algo en la naturaleza o algo que hizo que ese hombre actuara de ese modo. Y provoca un hecho jurídico, sí lo provoca, pero no está, digamos, en querer celebrar un acto jurídico para que tenga un resultado o porque estén las características de ese acto jurídico, sino que tiene que ver más que nada con lo que vendría a ser un hecho de la naturaleza o un hecho ajeno a él que lo haya hecho actuar de ese modo. ¿Se entiende? Acá me están pidiendo por privado que haga un canal de YouTube de historia. Chicos, no somos Felipe Piña, que estamos todo el día, vamos a grabar video y vamos a hacer vamos a agarrar con lo de la comisión, el profe Miranda, Gabriela, Sergio, y vamos a hacer algo habrán hecho, ¿viste? Y vamos a actuar una guerra, y vamos a actuar todo y lo vamos a subir a los canales de YouTube. No sé si se entendió De todas algo maneras, de hecho. quería aclarar que hay un reglamento y en el reglamento podemos subir las clases únicamente al aula virtual. Claro. Tendríamos que pedir autorización a la coordinación para crear un canal de YouTube para que sea formalmente utilizado por los estudiantes